Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra temática general acerca de la historia de México, particularmente de la época del Maximato. México se encontraba, estamos hablando de julio de 1928, México se encontraba en plena guerra cristera, con un montonal de muertes de ambos lados, tanto de los cristeros como del ejército mexicano y de los grupos que apoyaban al ejército, pero también una gran cantidad de muertos de la sociedad civil, lamentablemente. Esta nota es la siguiente: serias derrotas infringidas por los grupos rebeldes que aún quedan en el estado de Jalisco. Jalisco fue uno de los principales estados en donde hubo guerrillas cristeras. En la hacienda Los Volcanes, donde se habían reunido varios cabecillas, fueron batidos y dispersos por las tropas del 30 Regimiento. Guadalajara, Jalisco, julio 30. En la hacienda Los Volcanes, ubicada entre Ayutla y Atenguillo, región de Ameca, se registró un sangriento combate entre tropas federales al mando de los coroneles José Cortés Ortiz y Gabriel Leiva, jefe del 30 y del 26º batallones, y un núcleo rebelde cristero mandado por Degollado, Buquet, Cuevas, Caro Ibarra, Cisneros, Verdín, El Berro, El Zanate y 5 presbíteros. Los 450 alzados se posesionaron del casco de la hacienda, de las cercas y de un cerro, con sus armas. Fueron dispersados y perseguidos hasta el Cerro del Chivo. Otro grupo de rebeldes cristeros huyeron hacia Atenguillo y las fuerzas locales les hicieron 17 muertos. Imagínense ustedes nada más qué masacre. Le recogieron 10 armas largas, pistolas, caballos, parque y una maleta conteniendo ornamentos sacerdotales. Y preguntamos, ¿quién surtía las armas? ¿De dónde venían esas armas? Pues de donde siempre han llegado a México, de los Estados Unidos. Fue muerto el sargento Victoriano Paredes del 36º Batallón y los soldados Enrique Rodríguez, José González, Feliciano García y Jesús Sánchez. Estamos hablando nada más en este combate de 21 personas muertas. Era un terrible baño de sangre. Excelsior dedicó toda la primera plana de la segunda sección a publicar una composición fotográfica de 11 retratos. 1. José de León Toral, responsable de la muerte del presidente electo. 2. José de León Toral, escuchando la lectura de su declaración ante los periodistas. 3. La abadesa Concepción Acevedo de la Yata, la madre Conchita, acusada como instigadora del asesinato. En nuestro anterior programa decíamos que la madre Conchita sí fue condenada a muerte junto con León Toral como sospechosa del crimen de Obregón, como instigadora del crimen de Obregón, aunque esto nunca se comprobó. Pero en México, en esa época, que sí existía la pena de muerte, a las mujeres, decíamos en nuestro anterior programa, condenadas a muerte, se les condonaba esa pena por prisión de 20 años. A la madre Conchita se le condenó a prisión
de 20 años en las Islas Marías. Cumplió como 7 años nada más, pero en las Islas Marías se casó, esta madre católica se casó con Carlos Castro Balda, que fue acusado y condenado a las Islas Marías por ser el dinamitero de la Cámara de Diputados y del Centro Director Obregonista. Ahí se casaron los dos, o sea, complicados ambos en la guerra cristera. Bueno, la cuarta fotografía es Miss Berkeley, distinguida periodista americana que nos visita, fotografiada entre los señores Omobono Márquez, jefe de las comisiones de seguridad, que aparece a la derecha, y el señor Antonio Río Certuche, inspector general de policía. 5. Los señores inspectores general de policía Antonio Río Certuche, licenciado Aarón Sáenz, director del Centro Obregonista, y licenciado Arturo H. Orsi, miembro prominente del mismo centro. 6. Repostería de la avenida Jalisco, donde el asesino estuvo atisbando la casa del general Obregón el día del crimen. Recordemos que la avenida Jalisco, en la colonia Roma, que es donde tenía Álvaro Obregón una de sus múltiples mansiones y de la que salió cuando fue antes de ser asesinado, la avenida Jalisco en la colonia Roma, después precisamente por ese acontecimiento cambió de nombre y ahora esa avenida se llama Avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma, y a la avenida Jalisco le quitaron el nombre y le pusieron Avenida Jalisco a una calle, a una avenida de Tacubaya. Hicieron la sustitución del nombre. La séptima fotografía es la siguiente: grupo de periodistas mexicanos y extranjeros en la Dirección General de Policía, cambiando impresiones. La octava fotografía: los detenidos saliendo del despacho del inspector general de policía hacia los sótanos. 9. Casa número 133 de las calles de Chopo, donde se había establecido un conventáculo y donde oía misa José de León Toral. Como ya lo hemos visto, estaba la prohibición del culto. Entonces, en las casas, como era la casa de la Madre Conchita y de otras personas, se llevaban a cabo las misas de manera clandestina. Pero como también estaban prohibidos los conventos, la Madre Conchita y sus monjas fueron desalojadas de un convento de Tlalpan, pues tuvieron que irse a diferentes casas, a la colonia Guerrero, en la calle Zaragoza, a la colonia Santa María la Ribera, y ahí también clandestinamente establecían conventáculos, pequeños conventos privados, clandestinos, a donde también se efectuaba misa, pero a donde se reunía también la gente católica que operaba en favor de los guerrilleros cristeros. Otra fotografía es Templo del Espíritu Santo, donde oró el asesino antes de dirigirse a San Ángel a perpetrar su crimen. Ese Templo del Espíritu Santo todavía existe ahí en la colonia Santa María la Ribera, y fue precisamente un foco de reunión para los guerrilleros cristeros, o al menos para la gente que buscaba acopios, es decir, que buscaba cómo obtener dinero para comprar armas, medicamentos, ropa, alimentos para los guerrilleros cristeros. Era un centro pues de sublevación, el Templo del Espíritu Santo en la colonia Santa María la Ribera. Y la última fotografía, la 11, es la estación de gasolina en la avenida Jalisco y Tonalá, hoy avenida Álvaro Obregón y Tonalá, desde donde vio el asesino la salida del general Obregón rumbo a San Ángel el día del crimen. Es decir, desde ahí estuvo observando, y desde una tortería que estaba enfrente, la casa de Obregón, Toral lo estuvo persiguiendo cuando se enteró que llegaba a México Obregón, después de haber resultado electo triunfador en las elecciones,
Llegó Obregón a la Ciudad de México un domingo, lo asesinó el siguiente martes Toral, pero Toral lo estuvo siguiendo. Lo siguió primero a la estación del tren en Tacuba, luego a la estación del tren Colonia, luego lo siguió a un estadio de fútbol, y en varias ocasiones lo tuvo cerca, ya con la pistola, para poderle apuntar, pero no se atrevió porque sabía que era muy difícil dentro de la multitud pues atinarle, y podía haber matado a otra persona. Entonces ese día se enteró que ahí, supo por otras cuestiones que esa era la casa de Obregón. Estuvo observando, vio que salió un coche de esa casa y dijo, ahí seguramente va Obregón. Tomó un taxi, fue a perseguirlo hasta el restaurante de La Bombilla en Chimalistac. Se metió al baño, preparó la pistola, empezó a hacer dibujos una vez cerca de donde se rendía homenaje a Obregón. Hacía dibujos de las personas que estaban ahí, un dibujo de Obregón, y con ese pretexto se acercó por abajo de la mesa a Obregón a unos cuantos milímetros, cuando Obregón estaba comiendo y cuando la orquesta estaba tocando una pieza que se llamaba El Limoncito. En ese momento, cuando voltea Obregón a ver su dibujo, Toral saca la pistola y a unos cuantos centímetros, ¡pum!, le hace 5 disparos en la cara, en el cuerpo. Cae Obregón. Los comensales, los que estaban ahí con Obregón, pues detienen a de León Toral, intentan matarlo, pero dicen, no, otra gente dice, no lo maten, porque si no, no vamos a saber de quién viene este atentado. Lo detienen, y curiosamente, la primera persona que se entrevista con el asesino León Toral es el presidente Calles. Y se dice que en esa entrevista Calles le dijo, si hablas, te va a ir mal a ti y a tu familia. Si dices la verdad de quién te mandó matar a Obregón, le va a ir mal a tu familia. Así es que mejor cállate, échate toda la culpa. Y así fue como actuó José de León Toral, echándose toda la culpa para proteger a su familia, para evitar que hubiera represiones en contra de su familia. Pero de que alguien, ya sea la Iglesia Católica, Calles o Luis N. Morones, estuvieron involucrados en este crimen, pues es obvio que así fue, pero es algo que nunca se sabrá en la historia de México. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.